antes y hoy encabezada esa prensa corporativa, esa élite del poder mediático por un hombre que se va muy perseguido, muy atacado al Abierto Mexicano de Tenis a Acapulco. Es importante también lo que publican ustedes en la revista Contralínea. Estaba viendo lo que publica Oscar David Rojas Silva. Es muy interesante el poder mediático como poder económico. Si me permites, déjame lanzar unos cuantos párrafos y me das tu reflexión. ¿Por qué es importante hablar de esto? Ni modo que lo vayan a ver como tema de análisis en Televisa, las personas que nos están viendo, y creo que es muy relevante por lo que estamos viendo en nuestros días. La hipótesis, que en términos científicos es apenas la elaboración de conexiones racionales, necesita por fuerza la comprobación en la realidad para establecer los enlaces reales a los que apunta la proyección originaria. El periodismo de investigación sabe que el mejor momento para ofrecer sus resultados es después de haber comprobado las hipótesis en los hechos reales. Es entonces cuando se puede admitir la develación de un hecho real, de interés público, bajo la perspectiva del derecho a la información con fines democráticos. El problema del periodismo viene cuando de forma sistemática se empieza a seccionar y confeccionar especulaciones hipotéticas que son presentadas al público como investigaciones terminadas. En estos casos, los medios deciden arbitrariamente omitir la comprobación en espera de que esto ocurra por gracia de la sola publicación de la hipótesis. De hecho, trasladan la responsabilidad ética tanto del periodista como del medio de comunicación que publica al acusado. Con ello se pretende que este sea el que de forma rápida desmienta las acusaciones, es decir, que complete la investigación. Esta ruptura del ciclo de investigación abre la temporalidad para que el periodismo se convierta en un mecanismo de propaganda que permite influir en la opinión pública con fines de tergiversación de la realidad. Esto, además de representar la pérdida de toda ética, se conecta con las necesidades de los poderes económicos para generar una sensación de crisis en los gobiernos y evitar que fluyan los siempre difíciles momentos en los que las repúblicas buscan reformar sus estructuras para resolver los graves problemas sociales de origen. Y habla en su escrito, en su columna, de los golpes de Estado blandos o la guerra híbrida. Y cierra con esto. El caso es que con esta guerra híbrida se busca, en última instancia, retrasar o impedir las reformas económicas de los países. Se interviene de manera violenta para imponer sus intereses, a pesar de que el juego democrático haya sido ganado por el pueblo. Esta imposición oligárquica utiliza, además de los lobbies judiciales, a los medios de comunicación corporativos para alcanzar sus fines. De aquí que sea necesario impulsar una discusión amplia y clara sobre estas funcionalidades del poder. La libertad de expresión es solo la careta que utilizan para imponer sus agendas a las democracias que luchan por conseguir su liberación económica. El poder mediático se convierte así en poder económico, escribe en la revista Contralínea Oscar David Rojas Silva, economista por la Universidad de Guadalajara con estudios de maestría y doctorado por la UNAM, sobre la crítica de la economía política, director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo y comunicador especializado en pensamiento crítico en Radio del Azufre y Academia del Azufre. Pues qué interesante lo que plantea en estos momentos en los que te he leído, te he escuchado, te he visto ser muy crítica de estos que se visten como héroes y que en realidad son mercenarios, diría el presidente, farsantes, querida Nancy Flores. Sí, fíjate que esta reflexión del doctor Oscar, pues justamente nos lleva a seguir analizando el tema de la ética y pareciera que en muchos de estos trabajos periodísticos que presentan algunos medios de comunicación hay un desaseo en el método de investigación o que incluso hay pues pasos que se omitieron, pero el tema es cuando lo hacen de forma sistemática, cuando lo hacen para golpear y cuando lo hacen financiados por intereses específicos para imponer agendas
que no son compatibles con el interés de las mayorías, entonces ahí estamos hablando de corrupción en el periodismo. Y fíjate que aquí estaba recordando ahorita que leías esto, en el libro de Periodismo de Investigación, Teoría y Práctica de José María Caminos Marcet, que es un teórico del periodismo de investigación, habla de varias características que tiene que tener el periodista o la periodista investigador, investigadora. Y entre ellos, una de las características fundamentales es que siempre debe tener presente el valor de sus informaciones, que el valor de sus informaciones viene dado exclusivamente por la capacidad que tenga para probar los hechos que se dispone a denunciar. Es decir, tú no vas a publicar antes de tener todas las pruebas de lo que dices. El periodismo de investigación no se basa en inferencias. Eso lo sabe cualquier teórico del periodismo y cualquiera que haya estudiado periodismo. Es fundamental que tengas las pruebas. Entonces, más que un desaseo, es una campaña que tiene que ver con intereses específicos para volver a un modelo económico que les era muy beneficioso, en este caso, no solo el neoliberalismo que privatizaba los bienes de la nación, las empresas estatales, sino también una aplicación de ese neoliberalismo basada en la corrupción, donde estos grandes empresarios, donde estas transnacionales no pagaban impuestos, se quedaban con la riqueza, por ejemplo, del subsuelo, en el caso de las mineras, o con otro tipo de riquezas, por ejemplo, las papeleras, en este caso Kimberly Clark, que es parte del grupo que se ha encargado de supuestamente hacer estas revelaciones a través de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues se quedan con el agua, con algunas o más bien varias toneladas de madera, en fin, con recursos que son nacionales y ellos los acaparan y se benefician. Entonces ese es el modelo que quieren, al que quieren regresar. No es solo que les guste mucho el neoliberalismo, lo que les gusta es el abuso de poder, el tener en el gobierno a representantes supuestamente del pueblo, pero en realidad que son totalmente sometidos, títeres de sus intereses. Entonces sí, por eso es muy importante seguir con esta discusión y este artículo del doctor Rojas Silva, pues nos ayuda a seguir comprendiendo lo que está pasando, a entender que no solo es algo que sucede en México, sino que sucede en el mundo y que estos golpes de estado blando o guerras híbridas, como se les conoce también, pues tienen un acompañamiento de los medios corporativos de información, que ese acompañamiento es fundamental para generar desestabilización social, para generar ese malestar en las mayorías, para pues de alguna manera imponer una visión y que con eso sea mucho más fácil cambiar a quien está al frente del gobierno en beneficio de intereses muy específicos, sobre todo de intereses económicos y más específicamente de intereses transnacionales. Entonces sí, pues importante para la discusión de lo que estamos viviendo estar atentos a todos estos análisis que en efecto no vamos a encontrar en esos medios que acompañan el golpe de estado blando, porque pues no les interesa hacer autocrítica y tampoco pues ir explicándonos la realidad. Lo que les interesa es imponer agendas con base en noticias falsas, con base en rumores, con base en inferencias, en supuestos reportajes de investigación que de periodismo de investigación no tienen absolutamente nada. Otro, entre los criterios más importantes para hacer periodismo en general y particularmente para que se cumplan los principios éticos, pues está la independencia. ¿Qué independencia tiene Mexicanos contra la corrupción y la impunidad cuando su creador es Claudio X González Guajardo, abierto opositor del gobierno del presidente López Obrador, pero además un empresario con muchísimos intereses que evidentemente no busca promover el derecho humano a la información, sino más bien imponer esa agenda, esos intereses al país?
Querida Nancy, siempre es un deleite escuchar tus reflexiones sobre la ética, base fundamental del periodismo. Bueno, de lo que creemos nosotros, porque creo que hay muchos que ni tienen ética ni tienen ganas de tenerla, de buscarla. Querida Nancy, déjame